Bueno, muy Ok, buenos se días escucha a muy todas bien. y todos. Bienvenidos a Revolución Sostenible, Diálogos para la Recuperación, la Resiliencia y la Equidad. Hoy viernes tenemos el último panel de la jornada después de unas reflexiones muy interesantes durante la semana en términos de equidad y resiliencia urbana. Tenemos este panel que es midiendo la desigualdad urbana en América Latina, un importante panel para la toma de decisiones que se dé en las diferentes ciudades. Vimos en paneles anteriores la importancia de atender problemas que se han visto agravados por la crisis sanitaria. Particularmente se ha hablado mucho del problema de la expansión urbana y principalmente del uso que se le está dando al suelo, de esa subutilización, esa ineficiencia que estamos dando al uso del suelo para lograr acercar a las diferentes poblaciones a las oportunidades de la ciudad y cómo entonces estamos generando cada vez más desigualdad, y en esta pandemia se evidencia que las comunidades que están teniendo mayores impactos para poder acceder al transporte, para estar en una vivienda digna, para poder cumplir con las condiciones mínimas que requiere el confinamiento, pues no es posible, ¿no? No siempre vamos con las poblaciones que están en mayor condición de vulnerabilidad y por tanto los problemas allí son mucho más fuertes. Hemos visto muy fuerte en estas últimas discusiones pues esa falta de diversificación y de vocaciones económicas que exacerba todo tipo de problemáticas y que hace que las cuarentenas sean imposibles, y por tanto una necesidad muy fuerte de priorizar la acción en las comunidades más vulnerables y en los asentamientos irregulares. Ese es un tema que se ha marcado muchísimo, así como la importancia de reactivar el sector inmobiliario, pero en este punto también en empezar a pensar muy bien dónde están las orientaciones, dónde se orientan las decisiones de inversión, cómo se orientan también las decisiones de política del suelo y de captar este valor del suelo, y no como algo negativo, sino realmente como algo necesario para generar equidad. Y el gran tema es los mecanismos para distribuirlas de la manera adecuada y que esto nos permita garantizar pues mayor equidad en la ciudad. Y por supuesto también un tema fundamental que se ha tocado durante toda la semana ha sido la gobernanza metropolitana, el ser muy conscientes que las ciudades no tienen barreras políticas para los ciudadanos, que tenemos ciudadanos metropolitanos y que si queremos atender desigualdades y queremos generar ciudades resilientes es muy importante contar con mecanismos de gobernanza metropolitana eficientes que garanticen la gobernanza, no solo la gestión. Entonces, con esta breve introducción de lo que ha sido la semana, quisiera también agradecer mucho a los diferentes aliados que hacen parte de esta iniciativa de Revolución Sostenible, y en particular esta agenda de ciudades en la que ha participado la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, así como las organizaciones que hacen parte de la Coalición por la Transformación Urbana. Muchas gracias, también muchas gracias a cada uno de nuestros ponentes y a la audiencia que nos acompaña tanto en Zoom como en las redes sociales. Adelante, por favor. Rápidamente, comentarles a nuestros acompañantes en Zoom que en la zona de preguntas y respuestas que tiene la aplicación en la parte superior o inferior de sus pantallas, podrán emitir todos los comentarios que deseen hacer en relación a este panel de medir la desigualdad urbana, pero también los comentarios que tienen, las ideas sobre incentivos, sobre programas o sobre prioridades que nos ayuden a generar ciudades mucho más equitativas y resilientes. Adelante, por favor. También recordarles que tenemos 3 hashtags con los que se puede seguir el movimiento en redes. Uno es Revolución Sostenible, el otro es Build Back Better, porque también este movimiento lo estamos haciendo en el WRI Global, y también hay una serie de esfuerzos y de paneles de los cuales podemos articular muchas de las soluciones que se están generando y evidenciando. Y por supuesto, esta es la semana de ciudades, entonces el hashtag ciudades. Adelante, por favor. En Revolución Sostenible, la iniciativa parte de generar el diálogo entre múltiples actores, y por eso hemos puesto a disposición de toda nuestra audiencia una plataforma para que aquí
puedan registrar sus votaciones y sus opiniones respecto a las problemáticas que más se han exacerbado con la pandemia y las líneas de solución posibles o las prioritarias. Entonces los invitamos a que ingresen a menti.com y con el código 144491 puedan registrar sus respuestas. Queremos escucharlos, les recuerdo el código 144491. Y un aviso importante para todos los que están trabajando en ciudades y generando cambios importantes para la mitigación, para la adaptación de emisiones, para lograr generar espacios de convivencia mayores, para lograr brindar mayores oportunidades a los ciudadanos en sus ciudades. Tenemos el concurso abierto del Premio de Ciudades, en el que se busca identificar cuáles son esos proyectos transformadores que promueven cambios reales. Entonces, tanto la sociedad civil, la iniciativa privada o las autoridades pueden postular los proyectos. El proyecto ganador recibirá $100,000 de apoyo, pero lo más interesante de aquí es que los proyectos que se inscriban estarán intercambiando experiencias con los otros proyectos para ir fortaleciendo los diferentes avances que se dan en nuestras ciudades. La fecha límite de registro es el 7 de julio. Pueden encontrar toda la información sobre este premio en priceforcities.org o en wrimexico.org. Bueno, y sin más antesala, tengo el gusto de presentarles al maravilloso panel que nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña Ofeli Chavalier, que es especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. También contamos con Pablo López, que es coordinador de la Iniciativa de Ciudades con Futuro del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Nos acompaña también Mónica Pinilla, que está en Oxford. También Ricardo Nogales, de Oxford. Nos acompaña Leticia Milena Tobalí, de Oxfam México, Diego Pérez Floreán, de ONU Habitat México, Natalia García, de WRI México, y nuestro moderador de la sesión es Edgardo Bolio, director del INPLAN de Mérida. También el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la senadora Patricia Mercado, que es la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, quienes justamente apoyan esa iniciativa y que nos está acompañando para cada vez contar en el Senado con mayor información sobre la necesidad de avanzar en las políticas de equidad urbana, y pues al final de la sesión también tendremos unos comentarios por parte de la senadora. Muchas gracias a cada uno de nuestros invitados, a cada una de nuestras participantes, y con esto le paso la palabra a Edgardo para que pueda iniciar con este panel. Bienvenidos. Muy buenos días tengan todos ustedes. En la presentación de esta mañana, la dinámica es ofrecerle la palabra por 10 minutos a cada uno de los que son los panelistas, y posteriormente a esto estaremos haciendo comentarios y dando la oportunidad para intercambio de opiniones. Entonces, pues, si les parece, empezamos con Ofeli. Por favor, Ofeli. Una breve presentación, una semblanza muy breve, sí, y después inmediatamente ya la introducción a tu tema. Por favor. Muchas gracias, Edgardo, y muchas gracias a WRI por esta invitación. Es un placer estar aquí con colegas de otras instituciones hoy día. Mi presentación es básicamente, tiene la intención de poner en contexto el por qué necesitamos las herramientas y los instrumentos de medición que mis colegas están desarrollando. Voy a estar abordando 3 temas, si puede pasar la próxima lámina. Una es el tema de la desigualdad y sus dimensiones. 2, los desafíos en la ciudad. Y 3, la definición de las intervenciones, cómo lo hacemos. Creo que si puedes apretar varias veces van a aparecer los títulos. Gracias. Y creo que es una época de oportunidad porque creo que estamos en este momento, en un momento en el cual varios sectores y profesiones se están preguntando cómo mejor vivir juntos. Y quiero mencionar la exhibición que se va a dar al final de agosto en la Bienal de Venecia, que básicamente hace esta pregunta. Y entonces me parece que eso es una linda transición a mi primer punto. Si puedes pasar la lámina, por favor.
que es el tema de la desigualdad en sus dimensiones. Bueno, entre 2000 y 2018, la proporción de la población urbana en LAC con ingresos inferiores a $5.5 tuvo una caída notable de 13 puntos porcentuales. Pero esta caída no fue acompañada de una reducción del coeficiente Gini, y LAC sigue siendo una región con ciudades caracterizadas por su desigualdad, a niveles superiores a otras ciudades de países emergentes. Aquí, a título de ilustración, quiero mencionar dos ejemplos. En 2018, en Colombia, 30% de la población urbana afrodescendientes o indígena estaba en barrios informales, contra 8% en los barrios formales. Y otro ejemplo, la esperanza de vida de una mujer de un barrio pobre en Santiago de Chile es de 18 años inferiores a una mujer en un barrio más rico. Entonces, es una desigualdad que se manifiesta muchísimo en el espacio urbano. Y nosotros desde el BID venimos tradicionalmente trabajando sobre tres ejes principales. Los barrios informales, que si bien se ha reducido en la región, siguen caracterizando varias ciudades. Está también el tema del acceso a la vivienda, que sigue siendo un gran eje de trabajo para nosotros. Calculamos que necesitamos como 30 años de trabajo para cerrar la brecha del déficit. Tres, el tema de los espacios públicos en las ciudades, que son pocos y que muchas veces se asocian a zonas de peligros, ¿no? Marcando aún más este tema de segregación residencial. La próxima lámina, por favor. Entonces, la ciudad es una entidad que no es sola, ¿no? Existe en su entorno natural, está conectada o no a otras ciudades, y eso crea realidades muy diferentes. Y dentro de ella hay barrios, y cada barrio es una identidad también distinta con problemas muy diferentes. El tema de la vivienda ha tomado a través de los años un valor que va mucho más allá de un techo y 4 paredes. Es un capital para muchas familias, es un hogar y es un refugio, que es algo que hemos visto estas últimas semanas también. Entonces, considerando esos elementos, podemos decir que los desafíos en las ciudades son multisectoriales y de varias escalas. Y dentro de ellos hay varios temas, varios problemas que hay que trabajar. Quiero mencionar unos. El tema de la polución, porque lo venimos hablando más y más. 150 millones de los habitantes en LAC viven en ciudades que no satisfacen las pautas de la OMC. La descarbonización, que si bien los países hicieron compromisos sobre este tema, todavía para las ciudades es un reto muy difícil de establecer meta y de trabajar con los sectores que son el transporte y la construcción. Y bueno, sabemos todos que la región es muy sensible a los desastres naturales y que eso se ha intensificado con el tema del cambio climático. Y con eso regreso al tema de la informalidad y de los barrios informales. Ellos siempre se ubican en las zonas más vulnerables de las ciudades donde hay deslizamiento y inundación, por ejemplo. El otro tema de trabajo es el tema de la productividad. Básicamente son las ciudades de México, de Buenos Aires y de Sao Paulo que producen un cuarto del GDP de la región. Hay muchas causas al origen de esta realidad, pero quiero mencionar dos. La falta de conexión entre ciudades, cómo pensar sistema de ciudad, cómo pensar corredores, cadena de valor, que es todavía algo que se viene conversando, pero todavía que no ha tomado muchas formas de manera sistemática. Y después el problema de la informalidad. O sea, en 2018, 56% de la fuerza laboral del sector urbano estaba en el sector informal. Entonces, eso es el contexto general. Viene una capa de complejidad más, que es el tema de la gobernanza. O sea, los gobiernos municipales se encuentran en una situación débil, donde dependen muchísimo de las transferencias. Y creo que fue un tema de trabajo ayer, de hecho, sobre cómo capturar mejor el valor de la tierra. Entonces, son temas todavía que se vienen trabajando para fortalecer la capacidad local. La próxima lámina. Entonces, al momento de definir las intervenciones y de dialogar con nuestras contrapartes a nivel de la ciudad, la dificultad para nosotros está siempre en cómo atender las varias vertientes de manera coherente y cómo no buscar una dimensión olvidándonos de la complejidad de lo urbano.
Y eso creo que es la cosa más difícil que hay que hacer. Y creo que todos los aportes de mis colegas que van a hacer las presentaciones que siguen es de un valor inestimable. Nosotros cuando estamos iniciando estas conversaciones, ¿qué estamos buscando? Claro, datos, pero en este momento, ¿qué notamos? Que todo lo que es criterios de calidad falta todavía mucho. Cómo hablar de la calidad de la vivienda, de los servicios, de la conectividad. Eso es como una fuente de información que todavía estamos un poco corto cuando lo queremos conversar, sobre todo cuando buscamos mejorar calidad de vida. Después, por los altos niveles de la informalidad de la región, que ya mencioné antes, y la necesidad de crear ciudades más resilientes, mucha información falta para entender los patrones de vida de la informalidad, y eso lo necesitamos si queremos atender mejor vulnerabilidades afines. Y finalmente, si miramos todas las evaluaciones de los programas, o está dicho de manera clara o está subyacente, está el gran tema de cómo asegurarnos que cuando hacemos algo no empeoramos las cosas. Y creo que ahí todo lo que son datos, capacidad de monitorear, de dar seguimiento a las cosas, son de una información que hace falta todavía. Para concluir, eso sería mi último slide. Básicamente diría que medir desigualdad en las ciudades es difícil, pero que sí lo necesitamos. Sería el slide siguiente. ¿Por qué? Porque queremos crear resiliencia y sostenibilidad. Queremos atender el legado multidimensional de cada ciudad, con todas sus particularidades que contribuyen a su identidad. Y que esta información la tenemos que poder manejar sobre varias escalas, porque las ciudades siguen creciendo en la región y lo que estamos buscando, y aún más creo ahora, es crear más armonía con el entorno natural, armonía entre barrios, armonía entre familias, entre gente. Entonces hay toda esta dimensión que está tomando un nuevo valor, creo, y creo que es una gran oportunidad para mirar de cerca todas esas herramientas. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ofeli. Muchísimas gracias por tu intervención. Entonces, los comentarios los dejamos para después de la presentación de todos. El siguiente turno es para Natalia García de WRI. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, aquí está la presentación de Mónica Pinilla y de Ricardo Nogales. Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias a WRI por la invitación. Esta presentación la voy a hacer conjuntamente con Mónica. Ambos somos investigadores en la iniciativa de la Universidad de Oxford contra la pobreza y para el desarrollo humano. Siguiente, por favor. Quizá esto se ha discutido bastante, pero desde el momento en el que se habla de pobreza multidimensional, como decía Ofeli, hay que partir de una definición concreta de lo que se entiende por multidimensionalidad, y es que a pesar de que es simple, muchas veces al momento de articular políticas públicas no necesariamente se lo tiene presente. Citando a Atkinson, por ejemplo, multidimensional implica no solamente considerar diversos aspectos de una vida humana al mismo tiempo, sino también implica entender cómo y en qué medida se interrelacionan. Y eso es fundamental para hacer políticas públicas que aborden el tema de desarrollo humano en general de una manera amplia y respetuosa de la heterogeneidad y la diversidad de las personas. Siguiente, por favor. Les vamos a comentar, Mónica y yo, algunos análisis que hemos realizado desde el Centro de Investigación, en el cual desde hace un par de meses nos ha tocado en realidad volver a pensar la estrategia de investigación que teníamos para trabajar junto con gobiernos, junto con organismos internacionales, en una agenda de generación de conocimiento y de información que no sea solamente académica pura, sino que también lleve a informar correctamente la política pública desde una perspectiva mucho más práctica. Entonces, en los últimos meses hemos tenido una serie de análisis y objetivos. Siguiente, por favor. Que hemos separado básicamente en dos partes. Hemos trabajado durante estos meses bajo la premisa de que hay ciertas situaciones que implicaban
debido a esta situación del COVID, implicaban un riesgo inmediato para la salud y había otro tipo de situaciones que implicaban un riesgo al estilo de vida de las personas. Si bien ambas cosas están íntimamente relacionadas, no necesariamente son el objeto de intervenciones públicas similares, entonces convenía separarlos. Entonces, entre los objetivos que teníamos en los análisis que les vamos a presentar, uno de los primeros era proteger evidentemente a los más vulnerables en relación a la propensidad con la que podían contraer esta enfermedad, pero al mismo tiempo también había que focalizar a quienes dentro de las ciudades eran ya sea propensos a caer en pobreza o si eran pobres quizá a endurecer las condiciones en las que vivían, es decir, sufrir con mayor severidad de pobreza. También es importante para la política pública anticipar el número y la ubicación, la localización de estas personas, porque muchas veces se piensa, y eso es en parte cierto, de que la pobreza multidimensional o de otra manera está concentrada en zonas rurales, pero la verdad es que hay silos y hay focos de pobreza multidimensional incluso en las zonas urbanas y también en las zonas periurbanas. Esto es importante, ¿por qué? Porque desde la perspectiva económica, mucho se ha pensado en estrategias, por ejemplo, desde la macroeconomía, desde la política de transferencias condicionadas o desde políticas monetarias o desde políticas fiscales, pero en realidad todo eso tiene que ser combinado con un paquete un poco más integral que finalmente atañe de manera más directa a la vida de las personas. Entonces, a partir de los análisis estamos buscando complementar estas transferencias a partir del análisis de otro tipo de servicios. Al mismo tiempo, queríamos monitorear la situación de pobreza multidimensional y eso fue un reto grande porque había una deficiencia y escasez de información, pero Mónica les va a explicar un poco qué es lo que se hizo en algunos países. Y todo esto, claro, con el fin de planificar una suerte de recuperación en favor de las personas que quizá no han enfrentado esta crisis en la mejor situación, tanto desde una perspectiva de salud como económica. Y todo con la esperanza, obviamente, de que las políticas que se vayan a implementar no tengan solamente un carácter paliativo, sino que además, de alguna manera, aborden este problema como algo que va a tener consecuencias también en el largo plazo. Siguiente, por favor. Las estrategias que hemos empleado han sido diversas. Una de las que más teníamos a mano en el centro de investigación es lo que llamamos el índice de pobreza multidimensional global, que es en el que me voy a enfocar yo. Pero vamos a ver, a partir de los resultados que obtenemos, que en realidad había una necesidad de otro tipo de herramientas complementarias, mucho más focalizadas a las realidades de cada país, mucho más aterrizadas a las necesidades de cada contexto. Y es por eso que también hemos diseñado, junto a algunos gobiernos en la región, algunos índices de vulnerabilidad multidimensional. Y también hemos logrado hacer, en la medida en la que se ha podido, algunas encuestas a distancia y encuestas rápidas. El caso de Colombia es un caso en el que, obviamente, Mónica va a presentar con mucha mayor autoridad, donde ha habido un ejercicio muy, muy importante de focalización dentro de las ciudades de focos de pobreza multidimensional, a partir de una riqueza muy, muy grande, proveída por datos del censo, en realidad, sobrepuesta junto con datos administrativos. Siguiente, por favor. Bueno, para los que quizá están viendo este índice de pobreza multidimensional global por primera vez, es un índice que consta de 10 indicadores, lo venimos calculando junto al PNUD desde el 2010, en realidad hace ya 10 años, y tiene un objetivo en particular. Tiene el objetivo de tratar de situar cada región o cada país dentro de un contexto global. Es decir, el objetivo es una comparabilidad internacional. Por eso este análisis se lo hace no necesariamente enfocado en un país en particular o una región, sino más bien lo que se hace es tratar de abarcar la mayoría de los países para los cuales se tiene información dentro de lo que Naciones Unidas define como los países del mundo en desarrollo, que en este caso son 105. Esos 10 indicadores están distribuidos en 3 dimensiones, la dimensión de salud, educación y estándar de vida, que lo que hacen es imitar o inspirarse un poco de las dimensiones tradicionales del IDH, del Índice de Desarrollo Humano, pero desde una perspectiva más, digamos, individual a partir de los hogares. Y de acuerdo a este índice, una persona es multidimensionalmente pobre si enfrenta privaciones simultáneas en al menos un tercio de los indicadores que aquí les presento, ponderados. También se define a una persona que sufre de pobreza multidimensional extrema como una persona que tiene privaciones simultáneas en por lo menos la mitad de los indicadores que tienen enfrente. Siguiente, por favor. Simplemente para ya mostrar un poco algo de resultados, pues de acuerdo a nuestra última versión del IPM Global, en América Latina se tiene 7.5% de la población de América Latina que vive en pobreza multidimensional. Se está hablando de 39 millones de personas.
Y también se está hablando de 10 millones de personas que son multidimensionalmente pobres de manera severa, es decir, que sufren de una gran cantidad de privaciones al mismo tiempo. Ellos representan retos importantes, como en la siguiente lámina, por favor, vamos a explicarlo. Dentro de los indicadores que les he mencionado, hay algunos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y también avalada por algunos estudios académicos publicados en The Lancet, por ejemplo, y muchos otros, también UNICEF, en realidad lo que hay que entender es que hay ciertas condiciones de pobreza que están bastante vinculadas a condiciones de comorbilidad. Uno obviamente piensa en enfermedades como comorbilidades directas, pero hay ciertas condiciones de pobreza dentro del índice que incrementan la vulnerabilidad de sufrir ese tipo de comorbilidades. Concretamente y muy simplemente, la falta de acceso a agua y la falta de acceso, agua limpia y segura, obviamente incrementa los riesgos de sistemas inmunes deficientes de manera natural, impide que las personas tengan actividades de precaución tan básicas como lavarse la mano, por ejemplo. El hecho de vivir en malnutrición está relacionada con riesgos de enfermedades y mortalidad de manera directa, o también incluso el uso de combustible sólido y la contaminación en general dentro del hogar también está vinculado a enfermedades respiratorias de manera muy, muy directa. Claro, lo que tratamos de investigar en este índice es ver cuántas personas dentro de la región tenían ese tipo de, digamos, riesgos prevalentes a comorbilidades al mismo tiempo. Porque si eso sucede, entonces el riesgo obviamente es mayor que enfrentarlas de manera aislada. Siguiente, por favor. El resultado, obviamente, presento aquí América Latina en comparación al resto del mundo en desarrollo, donde de los 521 millones de habitantes que tiene la región, 142 más o menos, es decir, el 27%, tienen al menos uno de esos factores que se ha mencionado en la lámina anterior. Pero también es importante notar para la política pública que hay 13 millones, es decir, 2.6, que suena a relativamente poco, pero son 13 millones de personas dentro de la región que tienen los tres al mismo tiempo. Eso es importante porque son tres aspectos muy importantes estructurales de las características de vida de las personas que en realidad no vienen de ahora. Lo que pasa es que se acarrean por una característica estructural de desigualdad y de disparidades que tiene la región, que siempre nos ha caracterizado y que ahora obviamente hacen que eso implique un riesgo a la vida misma directa de las personas de manera directa. Entonces, esto lo que hace es visibilizar un poco algunos aspectos de la agenda de política pública que siguen siendo relevantes en la medida en la que estamos hablando de personas que todavía tienen un riesgo de comorbilidad latente. Se sabe que todavía el virus no ha llegado a infectar a la mayoría de las personas dentro de nuestra región, pero que está obviamente subiendo. Entonces, saber cuál es la cantidad de recursos que implicaría quizás reducir el riesgo de mortalidad de estas personas es un dato importante. Ahora, obviamente no es la solución directa porque lo que hay que hacer es descender a niveles más propios de cada país con otro tipo de lentes, más o menos dentro de la misma línea de multidimensionalidad, pero enfocados a otros aspectos que también son importantes más allá de estas comorbilidades directas. Entonces, Mónica les va a dar ejemplos más concretos al respecto. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina, por favor? Entonces, dale siguiente, por favor, para que cargue. Listo. ¿Cuáles son las herramientas adicionales a lo que Ricardo nos contaba que se ha hecho por lo menos con el IPM Global? Una de las cosas que nos dimos cuenta es que el IPM Global nos da una perspectiva global de lo que está pasando y de esos niveles de vulnerabilidad, pero en este tipo de situaciones los países quieren y buscan soluciones que sean adaptadas a sus propios contextos, dado que cada país pues está enfrentando la situación de la pandemia y las consecuencias negativas de las medidas de contención de manera distinta. Entonces, sí es muy importante saber de que hay diferentes ingredientes que se necesitan para poder llegar a dar soluciones o dar información importante a los gobiernos o a los tomadores de decisión. Dentro de esos ingredientes, pues se encuentra tener datos comparables como son el IPM global, si se está manejando políticas ya a nivel regional, o tener bases de datos nacionales actualizadas, o por lo menos ser capaces de utilizar la última base de datos que se haya recogido dentro del país, que sea representativa a nivel nacional y que incluya variables de importancia dependiendo de los contextos. También el uso de datos censales, como fue el caso de Colombia, que ahorita les voy a contar en mejor detalle, es bastante importante y útil, y el uso de registros administrativos nos ayuda a llegar a los individuos y a las personas pues de manera mucho más directa.
Una de las cosas que se está implementando en varios países, también de la región y a nivel mundial, son el recoger nuevos datos que sean de acceso remoto. Generalmente se utilizan datos de vía telefónica o utilizando apps, en lo cual nos ayuda es a entender qué es lo que está pasando durante la pandemia, porque tenemos información antes de la pandemia, pero muy poca información de lo que está pasando y cómo se mide la pandemia y las condiciones y las características socioeconómicas de la población ahora. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Otra vez, siguiente. Dentro de las herramientas que se tienen, pues se tienen los IPMs nacionales, pero es importante reconocer que los índices de pobreza multidimensional de cada uno de los países pues no responden a lo que se está buscando. Nosotros antes entendíamos pobreza desde una situación con unos lentes distintos. Muchos de los indicadores que se necesitan en el análisis del COVID y de esta situación se relacionan con indicadores de pobreza, pero muchos países tenían indicadores de pobreza que no estaban capturando a las personas que son vulnerables a esta situación, a esa clase media que ahorita está viendo unas situaciones bastante complejas. Por eso se inicia la creación de índices de vulnerabilidad multidimensional. También se hacen microsimulaciones y métodos de focalización. Le das la siguiente, por favor. Dentro de estos índices de vulnerabilidad es importante reconocer que los índices lo que nos buscan es capturar algunas de esas nuevas vulnerabilidades o condiciones, y dentro de las microsimulaciones y proyecciones lo que queremos es mirar cómo el aumento de diferentes privaciones individuales puede llegar a afectar la pobreza multidimensional. Por ejemplo, sabemos que de pronto la desnutrición de los infantil puede aumentar hasta 135 millones, y esto también se ve relacionado con la inseguridad alimentaria severa. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer dentro de las simulaciones es analizar cómo esto genera unos impactos dentro de la pobreza multidimensional y puede llevar a aumentar la pobreza multidimensional, específicamente en poblaciones mucho más vulnerables. Tener indicadores o simulaciones que nos digan aspectos relacionados con el trabajo informal, cómo se aumenta la pobreza en hogares intergeneracionales o en hogares que están en alto nivel de vulnerabilidad para o tener COVID, pues eso también nos puede llegar a dar un análisis de cómo esto se puede afectar y puede llegar a generar un aumento de la pobreza a nivel nacional y también a nivel global. Siguiente, por favor. Cuando ya hablamos de los índices de vulnerabilidad, pues estos índices lo que nos hacen es incluir indicadores que usualmente o pues no se habían pensado en los índices de pobreza multidimensional, dentro de los que se encuentra por lo menos informalidad en el empleo o hogares intergeneracionales o hacinamiento o tener instalaciones para lavar las manos. Todos estos indicadores que se incluyen dentro de estos índices de vulnerabilidad lo que buscan es capturar de mejor manera a esa población que está en mayor riesgo de tener la enfermedad, pero también en mayor riesgo de sufrir las consecuencias negativas de las medidas de contención de la pandemia. Siguiente, por favor. Colombia es uno de los ejemplos que nosotros desde OFI más mostramos, porque utilizó los datos de manera muy rápida, en 2 o 3 semanas, generó unos mapas que utilizaban los datos del censo, con los cuales calcularon el índice de pobreza multidimensional a nivel de manzana, y además de eso también generaron, el siguiente por favor, generaron un índice de vulnerabilidad utilizando datos de registros administrativos. Entonces, en el caso de Colombia, ellos lo que podían hacer era unir diferentes bases de registros administrativos, identificar a las personas que tenían mayor vulnerabilidad de tener COVID, ya sea por las características o por las enfermedades crónicas que tenían o las características de sus hogares, y esto lo podían hacer a nivel ya georreferencia de información, identificando esos lugares y esos hogares, pero también identificando cuáles eran la provisión de servicios alrededor. Entonces podían ver que habían ciudades en donde había altos niveles de pobreza, había altos niveles de vulnerabilidad, pero muy seguramente tenían muy pocos niveles o muy pocos centros de atención. En este gráfico que ustedes ven, los campos azules son los centros de atención que existen en salud, ya sea de diferentes niveles, y pues acá lo que uno puede ver es que en la parte del norte, con los estratos socioeconómicos a los niveles de pobreza más bajos, pues hay más niveles
o más centros de salud, pero en las partes del sur de la ciudad es donde menos se presentan este tipo de cosas. Entonces, estas son herramientas que permiten unir ambas cosas, el índice de pobreza multidimensional, índices de vulnerabilidad, y realizar un análisis mucho más completo que da una panorámica mucho más grande de qué es la situación que se está viviendo a nivel de los hogares, y así las políticas públicas pues, se pueden generar de mejor manera. Siguiente, por favor. Entonces, hay unas cosas que son importantes de tener en cuenta aquí, y es que Latinoamérica, como lo mencionó Ricardo, tiene unas características un poco particulares que hacen que la región enfrente o hay que enfrentar la pandemia y ese pico de la pandemia de manera distinta, y que los efectos del COVID lleguen y sean de manera, pues sean diferentes a lo que se esperaba o lo que se ha visto en otras regiones del mundo. Esto es los altos niveles de inequidad que tenemos, el alto porcentaje de hogares que dependen de la economía informal, esa segmentación de acceso a los servicios de salud y también sistemas de protección social que son fragmentados, en los cuales la cobertura pues está muy asociada a el acceso al mercado laboral formal, y donde tenemos, pues, dado los altos niveles de informalidad, pues una baja cobertura de eso. Y también tenemos una clase media en crecimiento. Con estas características de la región, pues ya empiezan a venir nuevas preguntas y nuevos tipos de análisis que se empiezan a formar, ya pensando más no simplemente en analizar la situación actual, sino en cómo podemos planear y analizar esa reducción de la pobreza y esa contención del aumento de la pobreza multidimensional. Siguiente, por favor. Entonces, si quieres pasar a la siguiente, dado que tengo poquito tiempo. Acá. Entonces, dentro de estas acciones que se han implementado dentro de los países, es que se están generando índices de vulnerabilidad para hacer estos análisis de cuáles son las poblaciones vulnerables a COVID y cuáles son las poblaciones que son muy propensas a sufrir las peores condiciones de las medidas de condición. También lo que se está haciendo es identificar a la población multidimensionalmente pobre para darle prioridades a ellos para que tengan un mayor acceso a subsidios de transferencias monetarias y diferentes beneficios en especie. Siguiente, por favor. También una de las cosas que se está haciendo en varios países de la región es analizar el impacto de COVID en las privaciones simultáneas. Estoy haciendo simulaciones para mirar cómo las medidas de contención y las medidas y toda la pandemia como un fenómeno multidimensional están afectando a las personas y a sus familias de una manera multidimensional, y cómo eso va a generar un impacto a nivel del desarrollo o a nivel del aumento de la pobreza multidimensional. Y una de las cosas que se está haciendo es que se está planeando hacia el futuro, como ya lo mencioné. Siguiente, por favor. Mónica, te queda un minuto. Sí. Ya con esto acabo. Entonces, con esa planeación a futuro, lo que se quiere hacer es que utilizando estas simulaciones, utilizando los análisis, por lo menos los que nos mostró Ricardo, utilizando análisis de los índices de pobreza multidimensional, lo que se quiere mirar es cómo se planean las políticas públicas a futuro para reducir estos impactos y para reducir de manera simultánea las privaciones, mirando cómo el IPM se vuelve una herramienta de planeación de política pública post-COVID, y cómo la metodología Alcaer-Foster también es una herramienta para hacer análisis de vulnerabilidad en la pandemia. O sea, hay como diferentes estrategias de medición y diferentes estrategias de utilizar la metodología para que podamos tener más información y tomar decisiones informadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes dos, Mónica y Ricardo, muy amables. Nuestro siguiente participante es Natalia García del WRI. Si eres tan amable, Natalia. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos los asistentes y a los panelistas que nos están acompañando hoy. En estos 10 minutos yo quiero contarles de un trabajo que se ha hecho desde el equipo de desarrollo urbano de WRI en México, y agradecer primero a nuestro equipo, particularmente a Gorka y a Mauricio Brito, quienes están escuchando el día de hoy y han preparado y son quienes están trabajando intensamente en el desarrollo de esto que hemos denominado el índice de desigualdad urbana. No tengo control. No, sí tengo. Gracias, Tania.
Ahí creo que ya puedo pasar. Primero, indicarles que este trabajo se ha desarrollado bajo el marco de la Coalición por la Transformación Urbana en México, quien es parte de una iniciativa global que busca articular actores a partir de acciones participativas que resulten en sinergias entre expertos, academia, sociedad civil y tomadores de decisiones. En este sentido, la coalición ha trabajado coordinadamente con diferentes miembros del comité técnico, del cual hacen parte algunas de las organizaciones que hoy nos acompañan, en diferentes programas y acciones que favorecen el desarrollo urbano sostenible. La coalición ve en las ciudades un medio para mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a oportunidades y para reducir los efectos del cambio climático. Hoy particularmente creo que pues vamos a hablar un poco de ese componente de reducir las brechas de desigualdad y de acceso que hay en la población urbana en las diferentes ciudades en México. Y me encanta tener esta presentación después de la intervención del equipo de OFI, toda vez que creo que es precisamente este espacio el que nos está mostrando cómo nos podemos aproximar de diferentes formas metodológicamente a los retos de desigualdad que se nos presentan, tanto a nivel país como a nivel ciudad, y en este caso en particular, pues el índice de desigualdad urbana tiene dos componentes que son muy interesantes y que están principalmente tratando de entender cómo las brechas sociales se presentan en las ciudades y cómo los ciudadanos interactúan con el equipamiento urbano y con el empleo puntualmente. En ese sentido, inicio por contarles que el índice tiene dos componentes. Un primer componente que tiene que ver con el índice de inclusión social urbana, desde el cual, a través de un análisis multivariado, identificamos patrones en las zonas metropolitanas con una perspectiva local. Como unidad de medida utilizamos las áreas geoestadísticas básicas, las AGEPs, y este análisis lo estamos haciendo en este momento a partir del trabajo de la coalición en 147 ciudades analizadas a dos diferentes niveles de agregación de datos, es decir, a nivel nacional y a nivel local. Adicional a eso, pues tenemos en cuenta 148 índices con 5 grupos cada uno, y construimos el índice de inclusión social urbana para medir inequidad social en relación a la accesibilidad a la oferta de empleos y equipamientos o servicios urbanos, conectando este primer índice con el índice de desigualdad urbana, que ya les vamos a contar más adelante cómo funciona. Empiezo entonces por el ejercicio del índice de inclusión social urbana, en donde hacemos una contribución al estudio de la inequidad social en las ciudades a través de la selección de las variables censales utilizadas en esta medición, que se centra puntualmente en las deficiencias que dificultan el disfrute del equipamiento urbano. En este sentido, además de los componentes de estratificación nacional, entramos a hacer una estratificación por ciudad que nos permite una mayor acción de beneficio local al beneficio federal. El índice de inclusión social urbana entonces incluye dimensiones de carácter relacionado con educación, salud, calidad de la vivienda puntualmente en términos de hacinamiento y piso de tierra, servicios básicos de la vivienda, puntualmente refiriéndonos a agua, drenaje, excusados y energía eléctrica, y de bienes durables en la vivienda, que se refiere a lavadora, refrigerador, teléfono fijo, automóvil o camiones sin internet. Esto con base en la información del Censo y Población de Vivienda 2010 del INEGI en el caso de México. Cuando nos enfocamos ya en cómo construimos el índice de desigualdad urbana, que se construye alrededor del índice de inclusión social, estimamos básicamente cómo es que los costos y beneficios de la infraestructura urbana se distribuyen de manera desigual entre los habitantes. Y lo que hacemos en este caso es entender muy a fondo cómo está la accesibilidad espacial. Calculamos entonces este componente a través de identificación de áreas de influencia o de servicio con base en isocronas, que estiman un tiempo promedio que los habitantes de cada estrato de del índice de, social tardan en llegar a cada tipo de equipo desde su hogar, ya sea caminando o en transporte público. En este caso, entonces, como ven, digamos, en las imágenes del costado derecho, pues básicamente creamos espacios físicos a los que las personas pueden acceder en estos dos medios de transporte, caminando o en transporte público, para llegar a esos equipamientos o empleos que están ubicados en el espacio urbano. Para efectos de calcular el índice de desigualdad urbana, tenemos en cuenta las siguientes variables. Hablamos de acceso a empleo formal, en donde nos estamos enfocando en personal ocupado total empleado, originalmente a nivel AGEP, como les contaba, pero procesado a nivel manzana.
con base en el Censo Económico del INEGI del 2014 y con intervalos de tiempo de 30 minutos. Hablamos también de educación pública, específicamente de instituciones de educación a nivel básico, medio superior y superior, y en esa utilizamos tiempos de transporte o de traslado un poco más cortos en el nivel básico de 15 minutos y 30 minutos en el nivel medio y superior. Criterios también de salud pública, en donde medimos unidades de atención médicas del sector público con espacios de tiempo de 30 minutos. Abasto, en donde medimos unidades económicas relacionadas con el abasto de los productos de la canasta básica alimentaria, a 20 minutos también de distancia. Cultura y recreación, midiendo áreas de espacio público verde urbano, parques deportivos y áreas recreativas, y también unidades económicas relacionadas con actividades culturales. Asimismo, medimos acceso a transporte público masivo, es decir, proximidad a estaciones de transporte público masivo con distancias de 15 minutos. Estos parámetros se definen, los parámetros de tiempo me refiero, los definimos a partir de encuestas nacionales. En primer lugar, la encuesta intercensal del 2015 y la de ingreso y gasto 2018, así como la de ocupación y uso del tiempo 2018, todas encuestas lideradas a nivel nacional por INEGI. Y en este sentido, entonces, logramos llegar, a partir del análisis de las diferentes ciudades, a entender qué te ofrece tu ciudad en términos del acceso a equipamientos. Y como ya les conté, pues medimos pues todas estas categorías y entendemos un poco de esta forma cómo por AGEPS y por unidades de manzana, pues hay acceso, por ejemplo, en el caso del mapa de la derecha, a empleos por hectárea, entre otros componentes. Esto se lleva a cabo mediante un ejercicio que nos permite hacer una herramienta que se llama el Open Trip Planner y GTFS, en donde básicamente nos hacemos un ejercicio pues, que construye, digamos, o procesa las isócronas, que por ejemplo, para darles una magnitud del volumen del trabajo que hay detrás de un ejercicio de esta naturaleza en la zona metropolitana del Valle de México, procesamos 158,000 manzanas urbanas. Aquí estamos mostrándoles un GIF de más o menos cómo se corre el ejercicio y cómo hacemos uno a uno el análisis de accesibilidad y de desigualdad, acceso a equipamientos de carácter urbano. En esta diapositiva les mostramos un poco entonces un resumen del proceso y de la metodología del índice. En primer lugar, hacemos una recolección y procesamiento de datos. Posteriormente, un proceso de georreferenciación del ingreso y el proxy con el índice de inclusión social a través de esta herramienta que les mostrábamos del Open Trip Planner, en donde podemos construir las líneas de transporte público masivo a través de GTFS, después construimos las isócronas, después las detallamos a nivel manzana y finalmente logramos poder analizar resultados a partir de cruzar la información del índice de segregación urbana y del índice de desigualdad, entendiendo al final cómo comparamos el acceso a oportunidades per cápita en los diferentes espacios urbanos. Aquí vemos, estoy creo que saltando. Perdón, Natalia, te quedan unos cuantos minutos. Gracias. Estoy teniendo problemas con el control remoto, pero ya. Aquí vemos entonces un ejemplo de cómo se ven los grupos sociales del índice de inclusión social urbana a nivel manzana en el caso de la zona metropolitana del Valle de México y cómo vemos cuando corremos el análisis en comparación con el índice de desigualdad urbana, cómo los grupos de nivel socioeconómico más alto tienen 17 veces más acceso a empleos formales a una distancia de 30 minutos en transporte público caminando desde su zona de habitación o vivienda. Y empezamos a ver entonces en cada una de las categorías una serie de brechas que se derivan del ejercicio de de análisis en el marco de las 74 zonas metropolitanas. Medimos entonces la inequidad en las ciudades desde diferentes perspectivas, pero principalmente desde el punto de vista de inclusión social, mediante un índice en donde mapeamos brechas sociales en un análisis multivariable que nos permite entender cómo los servicios sociales y los bienes y los servicios se relacionan con los hogares. Aquí estamos viendo el ejemplo de acceso a estaciones de transporte público masivo a 15 minutos, en donde en la zona metropolitana del Valle de México encontramos que los niveles socioeconómicos más altos tienen 39 veces más acceso que la población ubicada en zonas marginales en la periferia, y pues que normalmente está en los índices sociales más bajos. De estas conclusiones, pues también hemos podido desarrollar ejercicios que se vuelven muy interesantes para los tomadores de decisiones a nivel local, como ocurre
con un escenario en donde analizamos el acceso a transporte masivo en la Ciudad de México en una etapa, en una evolución histórica desde del 2004 al 2018, perdón, mirando cómo las líneas de BRT de la ciudad aumentaron o no el acceso en términos de oportunidades en cada uno de los quintiles, en este caso lo manejábamos por quintiles, de la población, y identificando el área de cobertura y la población total evolucionando en el tiempo. Vemos que al principio hay un aumento de la desigualdad con las primeras líneas, pero esto ha ido atenuándose con el aumento de las líneas de Metrobús que han ido incorporándose al sistema de transporte masivo de la Ciudad de México. Al igual que el índice o el análisis de pobreza multidimensional, este ejercicio se hace aplicando también el método Alcair-Foster para medir la profundidad de las carencias, ya que no existe una línea base de accesibilidad espacial, y la construimos a partir de las medias cuadradas de la ciudad. En este caso, entonces, los grupos 1 y 2 son aquellos que tienen acceso más alto y los 4 y 5 los más rezagados y vulnerables. Es muy interesante ver un resultado como el que les estamos mostrando acá en la ciudad de Guadalajara, en donde vemos cómo hay una clara desigualdad en temas de empleo, de educación básica, consultorios de salud y espacios abiertos, pero también hay carencias en los grupos altos socioeconómicos en la ciudad de Guadalajara, y básicamente se deriva este fenómeno de un proceso de autosegregación en donde muy probablemente están teniendo acceso no a educación pública básica, sino a educación privada, y lo mismo a abasto, que compone una oferta probablemente diferente a lo que se considera abasto público, que es lo que estamos midiendo con este criterio. Ya para finalizar, pues queríamos compartirles unos ejercicios preliminares que hemos corrido en torno a la crisis actual de la pandemia que estamos viviendo, en donde vemos unos resultados que han sido bastante interesantes para nuestro equipo, ya que nuestro análisis ya identificaba zonas marginadas o sin acceso, y en nuestra métrica, pues la verdad es que en la situación actual lo que termina pasando es que las personas que ya estaban excluidas siguen estando igual de excluidas o peor. Y además, digamos, las personas que no estaban excluidas, las que no tenían acceso, por motivo de cierre de estaciones de transporte público masivo o reducción del uso en términos de población máxima que se permite por densidad en cada uno de los sistemas de transporte masivo, pues se reduce simplemente el acceso en los grupos más altos, encontrando reducciones de medidas de acceso de aproximadamente un 10 o un 11% respectivamente, y obviamente en términos de los demás grupos también vemos una disminución de acceso. En el caso de camas de hospital público, que para Natalia, creo que tenemos que tratar de concretar. Sí, ya estoy terminando. Muchas gracias. En términos de camas de hospital público, encontramos entonces que pues, hay una disminución general de acceso medio por manzana urbana cuando tenemos los retos que estamos enfrentando ahorita de acceso al transporte público y de tenernos que mover en otros medios, lo cual intensifica y digamos que hace más grave la crisis de acceso que tenemos a los espacios de salud pública y hospitales en algunas de las zonas de México. Y sabemos entonces, y hemos conversado en toda esta semana, pues que los retos que estamos viviendo en materia de desigualdad hacen que la pandemia no sea la misma para las poblaciones en condición de marginación, y lo que este tipo de análisis nos está permitiendo identificar ya a este punto es que realmente en todos los servicios básicos seguimos enfrentando unas brechas muy importantes, y aunque en general el acceso disminuye en términos de la nueva normalidad o de lo que estamos viviendo ahorita con el confinamiento y las restricciones de acceso a transporte público, nos enfrentamos a retos mucho más grandes y mucho más intensos de desigualdad en las ciudades, que tenemos que poder identificar cómo los vamos a solucionar y cómo los vamos a enfrentar de ahora en adelante. Muchas gracias y seguimos con las demás presentaciones. Muy amable, muchísimas gracias. Nuestro siguiente panelista es Pablo López, coordinador de la Iniciativa de Ciudades con Futuro del CAF. ¿Serías tan amable, Pablo? Sí, muy buenos días. No sé si me dan el control a mí para la presentación. Ahí está, sí. Bueno, muy buenos días. Primero, muchísimas gracias a WRI por permitirnos compartir este espacio para discutir un tema tan relevante como el que nos ocupa en este conversatorio. Yo en estos 10 minutos quiero tratar de ser muy breve para contarles la aproximación que estamos teniendo desde CAF a este tema de inclusión social en América Latina. Como ustedes bien saben y como se ha dicho en presentaciones previas, América Latina es un continente marcado por
una gran desigualdad, y también por bajos niveles de productividad, y yo creo que son dos temas que van de la mano. Voy a volver sobre eso al final de estos 10 minutos. Y como también se dijo, si bien los niveles de pobreza en los últimos años han ido bajando, la inequidad ha ido creciendo. Ahora es importante también aclarar que generalmente cuando uno habla de inequidad, toma la variable ingreso como la principal referencia a la hora de medirla. Pero bueno, también como bien se dijo anteriormente, la pobreza tiene múltiples dimensiones. Y uno de los desafíos que tenemos es justamente poder precisar, cuando hablamos de inclusión, de qué estamos hablando, ¿no? Fundamentalmente, a quién incluir. eh, uno puede pensar en diferentes variables en torno a esto, digo, por temas de edad, por temas de género, por temas de etnia, etcétera. A qué incluir. Básicamente esto tiene que ver también con hasta yo diría, cuestiones filosóficas, ideológicas, de qué es lo que uno entiende como niveles de vida adecuados y a las cuales deberían incluirse la población, y también cómo incluirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, en esta primera etapa desde CAF, estamos concentrados en enfocarnos en la inclusión por el lado de los estratos socioeconómicos más pobres. Nos interesa hacer un foco muy especial, identificar dónde está la pobreza, dónde se ubica espacialmente en las ciudades, y tratar de ver de qué manera podemos eliminar o contribuir a eliminar los obstáculos que tiene la población más desfavorecida en las ciudades para acceder a las distintas oportunidades que las ciudades tradicionalmente han ofrecido, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, ahí tomo un poco en la línea de la anterior presentación de WRI, porque estamos también trabajando con ese mismo concepto, que tiene que ver con esta idea de acceso a oportunidades, ¿no? O sea, si uno piensa los individuos, las familias, incluso también visto del lado de las empresas, tienden a poder acceder a las diferentes oportunidades que las ciudades ofrecen en términos de educación, de salud, de empleo, espacios públicos, de infraestructuras de servicios, etc. Y generalmente esa búsqueda, ese acceso a oportunidades, se realiza a través de diferentes medios, como puede ser un medio virtual, como, bueno, justamente estamos utilizando ahora para poder comunicarnos, por ejemplo, el individuo que busca acceder a un empleo, o que accede a un empleo a través de Internet, o o el consumo a través de Internet, lo hace por un medio virtual. Pero en general, lo que suele utilizarse es algún desplazamiento físico para poder acceder a esas oportunidades, que puede ser o bien el transporte público, el transporte privado, o un medio no motorizado, como puede ser la caminata o la misma bicicleta, ¿no? Lo que nosotros vemos en América Latina, que hay bueno, ciertas disparidades en el uso de esos medios, y también en cuanto al desplazamiento ese que también no solamente requiere de estos medios, como yo decía, sino también se incurre en un costo, en un tiempo también para poder acceder a esa oportunidad, y en cierta medida de confort en ese desplazamiento. Lo que nosotros vemos en la región, que existen ciertas distorsiones, ¿no?, en cada una de estas etapas. En términos de medios, hay un uso cada vez más importante del automóvil privado en detrimento del uso del transporte público. Las posibilidades de conectividad por Internet también son muy dispares en la región. Existen no muchas posibilidades para desplazarse de manera más sustentable, como puede ser a través de la caminata o la bicicleta. Realmente los costos en que se incurren en muchas ciudades suelen ser elevados, los tiempos también suelen demandar bastante tiempo esos desplazamientos, las medidas de... Entonces, un desafío para nosotros es cómo contribuimos a primero ver cómo esas oportunidades se distribuyen mejor en el espacio, pero después también cómo se puede acceder de una manera más equitativa a esas oportunidades.
Y para poder acceder a esas oportunidades, uno podría Pablo, estamos teniendo problemas de escucharte. Sí, Pablo, de tenemos acceso a problemitas agua de... limpia y segura, por ejemplo, los problemas de malnutrición, bueno, el uso de combustibles sólidos en hogar que puede contaminar el aire. Perdón, estoy no pudiendo controlar las láminas, pero lo que, a ver si Sí, vuelve, pero lo que quiero decir es que parece que hay problemas, también te estamos oyendo un poco esos cortado. obstáculos se manifiestan en el origen, se manifiestan en el mismo desplazamiento, que tiene que ver con los costos, con los tiempos para poder desplazarse, con la frecuencia, por ejemplo, en que se ofrece el transporte público. Y finalmente también en los destinos, ¿no? En los destinos, si esa oportunidad a la que se accede en un tiempo considerable. Perdón, hola, disculpen la interrupción. ¿Se está escuchando? Pablo, te estás, se va tu voz. Si quieres apagar tu cámara para que ¿Hola? entre mejor, puede funcionar. Pablo, ¿nos escuchas? Pablo, tenemos problemas de comunicación. Si apagas tu cámara, a lo mejor Hola, hola. tendría... ¿Nos escuchas? Pablo, ¿nos escuchas? ¿No se escucha? Ah, bueno, si les parece, mientras resolvemos este problema con Pablo, damos paso a la siguiente presentación o le damos unos minutitos para tratar de ajustar. Está bien, damos paso a la siguiente presentación Sí, y sí, mientras muy logramos bien, conectar a Pablo de nuevo. muy bien. Pablo, en un momento regresamos contigo. Entonces, Hola. vamos a continuar entonces con Leticia Milena Dovalí de Oxfam México. Hola, Milena, no tenías tu micrófono. hola, no veo la presentación, entonces no sé si la podrían poner. Sí, ya la está poniendo el equipo, la está Ok. adelantando. Ok. Bueno, pues creo que hasta ahora hemos tenido, ya han presentado los otros ponentes, pues todas estas metodologías cuantitativas que han ayudado mucho al estudio de desigualdad en las ciudades. Yo quería un poco también, pues compartirles cómo estas metodologías se pueden complementar con metodologías cualitativas para tener todavía un entendimiento mejor de cómo la desigualdad se manifiesta en el día a día de las personas. Entonces, ay, no sé si yo la puedo mover. Ah, ya. Y pues quería empezar con esto, que es básicamente que lo que se cuenta, cuenta, ¿no? Gran parte de la información que tenemos aquí, al menos en México, viene del ENIG y del censo y de otras encuestas que maneja el INEGI. Y pues sabemos que hay ciertas variables y ciertos indicadores que se recopilan cada año o cada determinados años. Y con estos, pues se obtienen conclusiones que muchas veces se convierten en la base para formular políticas y para asignar recursos. Pero por lo mismo, si hay algo que nos está contando, que nos está visibilizando, pues es difícil que se pueda atender. Un ejemplo, y más en la coyuntura que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y en el mundo con el racismo, hasta el 2015 la encuesta intercensal no preguntaba por la identidad afromexicana o afrodescendiente en México, y por tanto, pues todos los censos e intercensos anterior a este no, no permitían conseguir información sobre esta parte de la población, ¿no?
En 2015 se añadió esta pregunta y pues ahora se tienen datos de que en México existen alrededor de 1.4 millones de personas que se reconocen como afrodescendientes y a raíz de eso pues también se puede calcular el acceso que tienen a múltiples satisfactorios como servicios públicos, trabajo y demás, ¿no? Entonces, esto solo es un ejemplo de cómo esta era una realidad en México que hasta que no se contó y no fue incluido en estas encuestas del INEGI específicamente, pues no era posible visibilizar. Y lo importante de esto es que para poder tener datos, pues muchas veces necesitamos de metodologías cualitativas, es decir, necesitamos literalmente ir a preguntar a las personas, involucrarnos con las comunidades y ver cuáles son sus principales prioridades o sus principales carencias. En Estados Unidos, por ejemplo, Serena Williams, cuando tuvo un hijo, publicó su experiencia en el hospital y cómo su embarazo se había complicado muy gravemente, que incluso ella pudo morir al dar parto. Y al compartir esta historia, siendo ella y teniendo tantos seguidores en redes sociales y siendo tan famosa, pues empezó todo un movimiento de la mortalidad materna en Estados Unidos, ¿no? Y de cómo muchas mujeres empezaron a interactuar con ella, comentando que habían pasado por procesos muy similares, por causas muy similares, y que o en la mayoría de ellos, las mujeres habían muerto, ¿no? Entonces de ahí empezaron a comenzar muchos estudios y ahora se tiene que las mujeres negras en Estados Unidos tienen de 3 a 4 veces más probabilidad de morir en el parto, ¿no? Entonces, muchas cuestiones de desigualdad estructural, como lo es el racismo, el acceso a servicios públicos e incluso como movilidades, como nos contaba Ricardo hace rato, pues son problemas de escala muy amplia, pero en un inicio pueden parecer solo como anécdotas. Las personas suelen pasar por muchos de estos problemas, como lo era la mortalidad materna por determinadas condiciones médicas, y piensan que pues fue un maltratamiento o que era algo personal de esa mujer o una condición pues muy, muy individual, ¿no? Pero en realidad son problemas pues generales. La falta de datos por eso es un problema estructural, porque permite que muchas de estas cuestiones se invisibilicen hasta que se empiezan a contar. Pero también, por otro lado, sin la investigación cuantitativa es muy difícil distinguir entre lo que es una experiencia individual o personal y lo que puede ser algo completamente colectivo o general en un país. Entonces es por esto que se deben de tener las dos metodologías al mismo tiempo. Encuestas más cualitativas o estudios más cualitativos o etnográficos, donde a la gente se le permite hablar de diferentes dimensiones de forma amplia y no limitados a un cuestionario ya preestablecido, permiten que muchas de estas cuestiones salgan a la luz y que con el tiempo podamos darnos cuenta de que en realidad son un problema muy general, muy estructural y que así podamos atender. En Oxfam nos gusta más bien utilizar muchas estas dos metodologías juntas. Tenemos un proyecto que se llama Rostros de la Desigualdad. Este fue ya hecho hace 2 años, pero justo buscábamos unir metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas. Las cuantitativas nos iban a permitir observar la desigualdad en la Ciudad de México con datos que aún no eran disponibles, y la cualitativa nos iba a permitir como ir más allá y realmente entender cómo se manifiesta la desigualdad y qué dimensiones hasta ahora no estamos tomando en cuenta. Para esto, en la parte cuantitativa usamos la estimación de áreas pequeñas y para la parte cualitativa, entrevistas semiestructuradas. Y pues en esta estimación de áreas pequeñas, esta metodología estadística básicamente se usa cuando pasa algo como lo que pasa aquí en México, que es que tenemos encuestas como la ENIC, que tienen mucha información sobre ingresos, pero esta no es representativa a nivel AGEP. De hecho, creo que ni siquiera es representativa a nivel municipio. Y por otro lado tenemos el censo, que cuenta pues con información representativa a cualquier nivel, porque pues se encuesta a toda la población.
pero el censo no tiene información sobre ingresos, al menos no la tiene de una forma muy robusta. La metodología para preguntar sobre ingresos pues no es la mejor y por tanto no se pueden hacer conclusiones con ella. Entonces, la estimación de áreas pequeñas básicamente lo que hace es utilizar LENIG para obtener esta información sobre ingresos, crear una ecuación y con esa ecuación obtener los ingresos en el censo a niveles muy desagregados. Y así podemos aprovechar lo detallado que es la NID con la gran cantidad de observaciones que tiene el censo. Esto lo hicimos en Oxfam, México, para todo el país, pero quería compartirles lo que salió de la Ciudad de México. Como pueden ver, está a nivel muy pequeño, que es algo que normalmente no tenemos. Ya WRI también, su metodología es a un nivel muy desagregado y esto ayuda mucho porque pues las alcaldías suelen ser espacios muy grandes con muchas personas y por tanto sabemos que los promedios terminan invisibilizando extremos que podrían pues ser muy relevantes. Entonces aquí tenemos la Ciudad de México. Como ven, pues sí hay una división entre oriente y occidente de la ciudad. Y también lo que pasa en especial al sur de la ciudad es que los AGEF están definidos de manera diferente a los del norte, porque son AGEFs rurales en el sur, y esos se determinan de una forma distinta y por tanto son mucho más grandes. También tienen mucha menos población y pues eso ahí todavía nos muestra que nos hace falta tener un poco más de presión en esta parte, pero pues ya podemos hacer algunas conclusiones sobre dónde se concentran los mayores y los menores ingresos en la ciudad. Aquí es ya visto... Milena, tienes un par de minutos. Ok, gracias. Aquí es ya visto en toda la zona metropolitana y aquí es bien interesante porque pues vemos cómo el centro de la ciudad pues jale incluso como gran parte del Estado de México. Y creo que ya. Y también tenemos la parte cualitativa porque pues nos permite ampliar, como les decía antes, e indagar. En esta parte del COVID, este tipo de procedimientos es muy importante porque justo nos podemos dar cuenta de que hay personas, como ya habían mencionado antes, que ni siquiera tienen como esta infraestructura para el lavado de manos o no tienen acceso del agua y que incluso las encuestas en México no logran captar eso. Preguntan sobre acceso al agua, pero eso solo es que tengan una llave que se conecte como una tubería, pero muchas veces la agua nunca sale de esa tubería. Entonces, es por medio de estas encuestas que realmente nos damos cuenta de cómo se está viviendo la desigualdad y así podemos crear iniciativas que pues estén más ad hoc a las verdaderas prioridades de las personas. Y obviamente hace falta todavía mucho trabajo. Se debe de trabajar de forma muy directa y muy conjunta con las comunidades para que no solo lleguemos a preguntar a ellos, sino que sean las mismas personas las que creen las preguntas, las que puedan hablar de su experiencia y así podamos pues tener un mejor entendimiento de la desigualdad, más en un sistema que, como ya vimos con la pandemia, pues carece o se ha quedado limitado en muchas esferas. Y como ya se me acabó el tiempo, aquí lo dejaría. Muy amable, te agradecemos esto, muchas gracias. Nuestro siguiente participante es Diego Pérez Floreán de ONU Habitat. Hola, muchas gracias a WRI por la invitación. No sé si me puedan dar el control de la PowerPoint, por favor. Para empezar, bueno, en lo que aparece la presentación en pantalla, simplemente recalcar algo de lo que ya hemos venido hablando de esta vorágine de webinars que ha habido en las últimas semanas sobre la relevancia que tiene o el impacto tan severo que puede tener la pandemia de COVID en nuestras ciudades, porque hoy puede ser que nos estemos enfrentando a la crisis social y económica más grande de la historia moderna. En México se habla de una reducción entre el 6 y el 8% y quizá puede ser más del Producto Interno Bruto, lo que implica una pérdida brutal de empleos, la reducción de ingresos para millones de personas y la probabilidad de que la pobreza incremente de manera muy significativa en México. Esto principalmente, no puedo mover la presentación o no me aparece en la pantalla, no sé por qué, pero si me pueden ayudar con la siguiente slide.
Listo, ya está. Esto exacerba una crisis urbana que ha venido sucediendo desde hace muchos años en México y en América Latina en general. No es algo nuevo. Y aquí la importancia de los datos es fundamental para poder también atender y generar políticas públicas con base en evidencia que nos ayuden a pasar rápidamente de esta crisis y de esta pandemia, y no solamente de ella, hablando del COVID-19 explícitamente, sino de un conjunto de pandemias que la región tiene de manera ya estructural. Hablo de la pobreza urbana, de la desigualdad y de la segregación socioespacial, principalmente. Entonces, en esta oportunidad, en la siguiente, si me ayudan, por favor, hay una necesidad de generar respuestas priorizadas, multiescalares y en diferentes momentos del tiempo. Por supuesto, dar respuesta a la emergencia implica principalmente proteger la salud humana de todas las personas, generar mecanismos de protección social y servicios básicos, sobre todo en asentamientos precarios, y la protección de los ingresos de la población que está perdiendo su empleo o que está viendo reducida su capacidad de obtener ingresos para la vida cotidiana. Viene después un periodo de recuperación en donde es fundamental no nada más generar mecanismos de empleo y actividad económica a través de incentivar y priorizar el gasto en distintos rubros, sino también hablar de la recuperación de los encadenamientos productivos que se están rompiendo a nivel nacional y a nivel internacional, y que es un elemento fundamental poder arreglar rápidamente, porque esto es un shock no solamente de demanda, sino también de oferta de manera simultánea. Entonces no basta con las políticas de gasto, sino que es necesario generar una política que ayude al país a rápidamente recuperar estos encadenamientos productivos de los que forma parte o de los que podría formar parte en el futuro. Hablemos también de la importancia de generar nuevos modelos de cohesión social y resiliencia en todas nuestras ciudades, y evidentemente de mejorar los servicios urbanos para toda la población, empezando por aquellas zonas, como ya nos han mostrado los presentadores previamente, que lo requieren más. Y hacia futuro, en el mediano y largo plazo, es urgente hablar de un nuevo modelo de ciudad. No podemos seguir enfrentando este tipo de retos y pandemias con las condiciones actuales que tienen nuestras ciudades. Hemos visto el fracaso de muchas de las ciudades por su incapacidad de responder a las necesidades de los grupos más vulnerables. Hay que cambiar el modelo de planeación en el largo plazo. Hablemos también de una reforma fiscal integral ligada a la gestión del suelo. Hoy nos hemos cansado de escuchar entidades federativas que hablan de un nuevo pacto federal, pero no hablan de la necesidad de una reforma fiscal local que incremente y fortalezca sus capacidades de gobernanza, de gestión y de ingresos locales, y que esté fundamentalmente ligada a la manera en cómo se gestiona el crecimiento de nuestras ciudades. Hablemos también de la transformación interurbana, pensar en estas ciudades barrio en donde los servicios, el acceso a hospitales, escuelas, a centros de abasto, a mejores condiciones de empleo, es mucho más cercana que los patrones de movilidad que actualmente tienen muchas de las ciudades en América Latina, y evidentemente no dejemos de hablar de la reducción de las desigualdades en el futuro. Probablemente pasaremos de la crisis COVID-19 en los 2-3 años que vienen, pero si no logramos este modelo de sociedad, estas pandemias de desigualdad y pobreza seguirán en el centro. Para ello es fundamental hablar de datos territorializados para la toma de decisiones. En la siguiente, por favor. En esto se basa el plan de respuesta al COVID propuesto por Nuevo Hábitat, evidentemente en el marco de las agendas globales, principalmente el objetivo número 11 y la nueva agenda urbana. Estamos apoyando a más de 64 países en el mundo, 16 en América Latina, para generar estrategias que nos ayuden a reducir los riesgos, principalmente en asentamientos precarios, y a generar mapas de información en tiempo real, que en el mediano plazo ayuden también a generar perfiles de resiliencia urbana y planes de respuesta ante crisis, ya lo decía, sociales, económicas, sanitarias, como este modelo de COVID, pero también ante la emergencia climática que se viene y que ha sido prácticamente permanente desde hace más de 50 años y que es fundamental atender si queremos realmente reducir las condiciones de desigualdad. Para ello nos basamos en 5 elementos: preparación, respuesta, recuperación, resiliencia y avance de un modelo de desarrollo urbano más sostenible. En la siguiente, por favor. Para esto, pues hemos fortalecido el CPI, es una herramienta que trata de responder a las crisis urbanas en general, que la agencia ha desarrollado en la última década. Está basada en el concepto de una herramienta flexible a contextos y escalas, no solamente a lo municipal, sino también al urbano, e incluso como insumo para la creación de una política nacional urbana que tome en consideración el espacio como un vector de desarrollo. No basta simplemente saber qué está pasando, sino que es necesario saber en dónde está pasando en nuestras ciudades y también cómo esa interacción espacial transforma a una serie de variables sociales, económicas y ambientales. No es simplemente hacer estos mapas, es saber cómo las economías de aglomeración, cómo la integración de los sistemas urbanos, cómo la economía regional impacta en la dinámica de estos valores y de estas variables para generar política pública basada en la evidencia. Nuestra intención es generar estas métricas para medir las oportunidades que tienen las ciudades
para responder a estos retos, pero también atender las áreas de mejora o áreas potenciales que se puedan intervenir. Y por supuesto esto aterrizando la lógica de las agendas globales. 6 dimensiones del CPI: gobernanza y legislación urbana, cómo están creciendo nuestras ciudades, cómo se comportan a nivel urbano, más allá de los límites político-administrativos, productividad, empleo, crecimiento económico, evidentemente, infraestructura de desarrollo, sanitaria, educativa, recreativa, cultural, temas de calidad de vida, cuáles son las condiciones de acceso a la salud para la población, de acceso a oportunidades de educación, equidad e inclusión, ya lo hemos visto, pobreza, índice de Gini, segregación socioespacial, y un tema que es fundamental, atender la sostenibilidad ambiental de manera transversal a todas estas dimensiones. En la siguiente, por favor. El índice nos permite medir, sí, es importante medir, saber dónde estamos y qué está pasando en nuestras ciudades, pero también es importante que entendamos qué fenómenos son los que generan estos resultados, no simplemente atendamos las consecuencias, sino entendamos por qué está pasando, para entonces generar política pública que nos permita generar procesos de transformación urbana a nivel local que puedan reducir estas condiciones de desigualdad en el tiempo. Y finalmente también monitorear. Es importante medir el éxito o el fracaso de nuestras políticas, porque esto nos va a permitir reasignar recursos de manera más eficiente a aquellas políticas o acciones públicas que sí están funcionando, para después cerrar este ciclo de volver a medir. En la siguiente, por favor. ¿Qué está pasando? Los hallazgos nacionales en México, hay más de 305 reportes del CPI básico. En 2 semanas vamos a dar a conocer el Reporte Nacional de Prosperidad Urbana 2019, pero pues hay hallazgos que son evidentes. El tema de la expansión urbana, de la que ya se ha hablado hasta aburrirnos, está íntimamente relacionado con los procesos de segregación, desigualdad y pobreza urbana. Estos son ejemplos de las 3 principales ciudades del país, pero la realidad es que pasó en todas las ciudades de México. En la siguiente, por favor. Un par de minutos. Sí, voy muy rápido. Cuando mapeamos los resultados de los asentamientos precarios en ciudades, este es el caso de Guadalajara, vemos que prácticamente todos están en la periferia. Cuando analizamos el CPI entre los municipios centrales de la ciudad y los periféricos, los resultados también varían. Los municipios de la periferia están sufriendo especialmente por la falta de cobertura a servicios, oportunidades, empleo, infraestructura, condiciones de vida. En la siguiente, por favor. Esto, repito, reiteradamente relacionado con la expansión urbana. En Monterrey, la enorme cantidad de viviendas deshabitadas, casi 1 de cada 5 viviendas en Monterrey está deshabitada, y al mismo tiempo de la expansión urbana, vemos que hay más de 7.500 hectáreas subutilizadas en áreas consolidadas de la ciudad. Estamos generando procesos de encarecimiento y especulación del suelo que están llevando a los pobres a la periferia, justo en donde hay menos oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. En la siguiente, por favor. Un par de láminas más. El tema de diversidad de usos de suelo. En la Ciudad de México están meramente concentradas en los centros, lo que te permite decir que hay vivienda junto a equipamientos, junto a servicios, junto a oportunidades de empleo, como ya mencionó WRI en su presentación inicial. En la siguiente, por favor. No pasa eso en la periferia. Cuando analizamos a escala urbana también la vivienda precaria por sexo, vemos que las condiciones de precariedad y de liderazgo del hogar, si es hombre o mujer, están íntimamente relacionadas. En México, la precariedad urbana va muy de la mano por el sexo del jefe del hogar. Esto para el caso de Monterrey, pero también para otras ciudades. Adelante, por favor. Y esto en Mérida. La periferia de Mérida tiene un tremendo déficit de infraestructura en comunicaciones. Es una de las ciudades que más rápido se ha expandido y también tiene un déficit fundamental y brutal de la red de transporte y de servicios urbanos de movilidad, que están prácticamente todos concentrados en el centro de la ciudad. Adelante. Entonces ya, para terminar, así podemos irnos hasta aburrir ciudad por ciudad, indicador por indicador. Todos los datos urbanos muestran un incremento sostenido de las condiciones de desigualdad en nuestras ciudades, principalmente en el acceso a recursos y servicios, lo que se acumula o genera un proceso de acumulación de desventajas en zonas periféricas y degradadas. Entonces tenemos que hablar de un modelo de ciudad basado en lo local, basado en el municipio y en la lógica de gobernanza metropolitana. Si hablamos de la revolución sostenible, esta o es local o no va a ser. No vamos a encontrar respuestas a nivel federal ni a nivel nacional. La respuesta fundamental está en cómo los gobiernos municipales gestionan el crecimiento de sus ciudades. El COVID-19, repito, sacudió nuestra normalidad al multiplicar lo que ya era evidente, pero abre la oportunidad de un nuevo paradigma de poner lo público sobre lo privado. Lo público entendido como el desarrollo urbano sostenible, como la ciudad en donde todos vivimos, sobre los intereses especulativos del suelo, que en reiteradas ocasiones se ha mencionado, han sido capturadas por pequeños grupos privados que no permiten distribuir las plusvalías de manera
equitativa. Y finalmente, hay que hacer un montón de acciones para salir de la crisis y para mejorar este modelo de ciudad, pero es importante que no nos gane lo inmediato. Lo que hagamos hoy en nuestras ciudades va a tener repercusiones en los siguientes 5, 10, 20 años. Si hoy simplemente queremos salir de la crisis por la inmediatez, puede ser que nos arrepintamos después. El análisis de datos urbanos es fundamental para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Con esto termino. Muchas gracias, WRI. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, quisiéramos pedirle a la senadora Patricia Mercado unas palabras. Si es tan amable, senadora. Pues muchas gracias. Me parece que primero quiero decirles a dos personas hasta ahora que se han comunicado conmigo a través de preguntas y respuestas. Ya les mandé directamente mensaje con mucho gusto para podernos encontrar de alguna manera. Bueno, pues yo realmente después de esta intervención y por supuesto estamos sistematizando los que vienen y los que ya, estos conversatorios que ya sucedieron, pues la alianza con WRI, el interés, la paciencia, porque bueno, en el Congreso tenemos que tomar decisiones, pues decisiones colegiadas, decisiones en la pluralidad de la importancia que para cada legislador, legisladora tienen los temas, pero bueno, de veras agradezco esta alianza para nosotros en la comisión, nosotros y nosotras en la comisión, pues con todo este conocimiento, saber qué hueco llenamos, qué hueco llena lo que nosotros podemos hacer, qué tipo de legislación, qué tipo de exhortos, qué tipo de propuestas, porque digamos, en el legislativo no solamente es elaborar iniciativas o reformas a las leyes, sino estar en relación permanente con los gobiernos, tanto de las entidades como con el gobierno federal, para estar pidiendo cuentas, para estar haciendo propuestas, para exhortar como por dónde deben de ser los caminos. Me parece lo que ustedes han puesto hoy es conocimiento, datos, evidencia. Como dijo el último ponente, Diego, ¿no? Vamos a enfrentar una situación de aumento de pobreza muy, muy fuerte. Todo este análisis de la pobreza multidimensional, que incluso aquí el Coneval, nuestra instancia encargada de medir y de evaluar la política pública, pues eso es precisamente lo que nos ha dicho, que ha aumentado la pobreza multidimensional en el último mes, los últimos 2 meses, a más de 10 millones de personas que se han quedado sin ingresos, 12 millones de personas entre empleo y ingresos. Y bueno, senadora, perdón, te interrumpo un segundito, porque no sé si quieres tener la cámara encendida, porque no ya estamos la tengo. Se ve Según negro. yo ya la tengo. Ah, de veras, pero no me veo. Pero, no. yo aquí la tengo ya. Hoy la tecnología no ha estado de nuestro lado. Yo creo que ustedes me tacharon y me tienen que destachar. Claro que no, jamás en la vida. No, no, sí estás con la cámara, pero no te ves como si la tuvieras tapada. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, la tenías. Ah, bueno, entonces ya, te autocensuraste, no fui yo, senadora. No, discúlpenme, pero bueno, sí me escucharon, ¿no? Sí, perfectamente. Escuchando, tienes toda la razón. Bueno, simplemente creo que todo este tema digamos, yo sí creo que está en la mesa el nuevo pacto federal y efectivamente tiene que ser un pacto donde todos asumamos las responsabilidades, y este concepto de ciudadanos metropolitanos me parece central. La gente no sabe de fronteras, de competencias, si es competencia de un municipio, de un estado, de la federación, sino que necesita arreglar su vida cotidiana, y me parece que digamos, la situación que estamos viviendo, si bien ya desde antes teníamos claro que necesitábamos hacer un nuevo pacto federal, no hemos tocado, digamos, esa legislación, y me parece importante porque efectivamente las respuestas van a tener que construirse desde el barrio, desde lo local, digamos, ya estamos decidiendo que una actividad esencial es la construcción, pero ¿cómo queremos regresar a la industria de la construcción? ¿Cómo queremos regresar a la industria inmobiliaria? ¿Cuál es la planeación
que podemos tener como gobiernos. Y creo que hay una oportunidad muy grande porque por lo menos, digamos, aquí en México el equipo del gobierno federal que está en SEDATU, que es nuestra secretaría encargada de alguna manera de todo esto, es un gran equipo comprometido, activistas que entraron al gobierno, conocimiento, y me parece que ahí hay una oportunidad para establecer acuerdos entre el conocimiento, digamos, organismos internacionales, academia, organizaciones como ustedes, y por supuesto el legislativo, que también tenemos mucha alianza, estamos trabajando juntos. Creo que ahí hay una oportunidad, digamos, donde sí podríamos construir acuerdos para salir mejor o para regresar mejor después de este pues, apagón social, apagón económico y todo lo que esto significa, ¿no? Y me parece que los CIMEplanes, bueno, aquí tenemos a uno, ¿no? Cada vez más los gobiernos locales también se están como teniendo instituciones que traspasan, ¿no? Sí, traspasan, digamos, los conocimientos del gobierno que políticamente va llegando, las autoridades de movilidad también cada vez más expertas y menos puestos políticos. Entonces, todo eso me parece que nos sitúa en un buen momento. Ojalá lo aprovechemos a partir del conocimiento que ustedes tienen. Así es que, bueno, pues eso es lo que diría. De verdad, estuve apuntando todo el tiempo. Y nada más una cuestión, ahora sí que como los fenicios, pero ustedes me van a perdonar, estamos en una discusión. A mí me pareció muy importante la intervención de Oxfam en el sentido de lo que dijo de que hoy tenemos ya podemos ver, ya podemos visibilizar a la población afromexicana, afrodescendiente, y me parece que ese es un trabajo muy importante que hizo nuestro Consejo Nacional para erradicar la discriminación, y que en ese sentido tenemos que defender este consejo porque efectivamente, digamos, ese tipo de información pues nos da luz de cómo la gente no es pobre solamente por ser pobre, es decir, por no tener acceso a bienes materiales, sino es pobre por no tener acceso a los derechos, ¿no? Entonces, me parece por discriminación, ¿no? O sea, es decir, no solamente la desigualdad de pobres y ricos, sino la desigualdad que proviene de la discriminación. Y bueno, como estamos en esa discusión, me pareció como muy pertinente. Esa es una evidencia clara, y CONAPRED tuvo mucho que ver en el trabajo con INEGI para que a partir del 2015 esto se contabilizara y hoy poder saber, lo imaginábamos, sabíamos que por ahí podía existir esto, pero ahora lo sabemos de cierto, qué tipo de exclusión, de pobreza, de desigualdad nos trae un acto de discriminación por el hecho de tener un color de piel distinta. Pues muchísimas gracias, y pues somos aquí en la comisión aliadas, tómenos como aliadas, como aliados de todos ustedes para hacer mejor política pública a partir de los análisis que ustedes tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Edgardo, te comento que está de nuevo Pablo. Bien. Entonces podemos continuar con unos cuantos minutitos, Pablo, como para tener unas ideas finales. Estamos ya un poco fuera de tiempo, pero por favor. Sí, ¿me escuchan ahí? Ahorita sí. Ah, bueno, yo no sé hasta dónde se escuchó lo que yo introduje, pero... Esta lámina había avanzado un poco más. Bueno, voy a ser muy sintético. Básicamente lo que decía es que justamente en este proceso de acceso a oportunidades hay obstáculos que sortear, que son obstáculos, si pasamos a la lámina siguiente, termino de explicarlo. Uno puede verlos en el mismo origen de los hogares, en el entorno de esos hogares, también en el desplazamiento y finalmente en el destino. Digo, de nada sirve poder acceder de una manera rápida a una oportunidad, como puede ser un servicio de salud, si esos servicios son de mala calidad o los horarios son inadecuados para, sobre todo, la población más vulnerable que busca acceder a eso. Entonces, digo, me parece un poco la lámina esta lo que muestra es que si nosotros estamos pensando en los temas de inclusión social, básicamente facilitando el acceso a oportunidades, aparecen obstáculos
obstáculos necesarios de ser removidos en distintos momentos, ¿no? de ese proceso de acceso. Nosotros desde CAF estamos básicamente iniciando este trabajo, bueno, al igual que el trabajo que está planteando WRI para México, lo estamos tratando de llevar en toda la región, en un primer momento concentrados en lo que sería la parte esta del medio, del desplazamiento, tratando de ver las dificultades que hay para desplazarse en transporte público o caminando hacia las distintas oportunidades, y concentrándonos básicamente, la próxima lámina, si podemos mostrar, en 4 tipos de oportunidades, en oportunidades para la educación, para la salud, para los espacios públicos, ¿no? Espacios verdes y recreación, y el empleo formal. Esto obviamente que es un punto de partida, no agota los temas de inclusión social, por eso al inicio yo decía que era importante tener muy claro cuando uno habla de inclusión, ¿inclusión a qué? Digo, eso es importante definir con qué parámetros uno va a medir esa inclusión. Nosotros en esta etapa estamos acotándolo a estas dimensiones, y cuando digo finalmente el empleo formal, pensándolo en términos de inclusión, también la inclusión creemos nosotros que necesita ser mirada también acompañada de un acceso a oportunidades para una mayor productividad. O sea, si nuestras ciudades no generan riqueza, ese proceso de inclusión va a ser cada vez más complicado, ¿no? Digo, ¿cómo poder acceder a mejores empleos si las economías urbanas no son más productivas, ¿no? Entonces, eso es otra dimensión que para nosotros desde el banco estamos tratando de impulsar, y también esta idea de acceso a oportunidades es un concepto que nos ayuda a mirarlo desde el tejido empresarial, cómo las empresas pueden mejorar acceso a insumos más variados, de mejor calidad, infraestructuras adecuadas, etc. Bueno, y finalmente la siguiente lámina un poco lo que muestra es justamente un primer paso es poder espacializar esa pobreza. Cuando yo hablaba de los estatus económicos más bajos, es justamente poder decir, bueno, dónde están ubicados en las ciudades y cómo a partir de esa espacialización nosotros podemos hacer este análisis de acceso a oportunidades. No me detengo en esto porque tiene que ver mucho con lo que WRI presentó para el análisis a México. Por ahí hay algunas cuestiones metodológicas que estamos utilizando de manera diferente, pero en definitiva es poder ver qué obstáculos tienen que vencer estas poblaciones ubicadas en estas zonas de la ciudad para poder acceder a las oportunidades de educación, salud, empleo y espacio público, y particularmente a nosotros como Banco de Desarrollo, que nos interesa identificar políticas, intervenciones. Esto nos permite justamente precisar en qué áreas de la ciudad hacen falta llevar adelante intervenciones, múltiples intervenciones, que puedan revertir estos obstáculos y facilitar este acceso a oportunidades. Intervenciones que se traducen en temas de transporte público, en agua potable, en alumbrado público, mejoras de espacios verdes, etc. Y la última lámina, simplemente mostrar de que obviamente esas intervenciones, para nosotros, si bien es cierto que tienen este objetivo de buscar una mayor inclusión y mayor productividad, en definitiva también están mediadas por intervenciones que tengan la finalidad de contribuir a una mayor sostenibilidad del medio ambiente, a reducir los efectos, a mitigar y adaptarse al cambio climático, y sobre todo un punto también muy importante para nosotros como institución, contemplar también la igualdad de género como elemento transversal de todas estas políticas. Así que bueno, perdóname por estos accidentes tecnológicos, simplemente esto era lo que quería presentar, y quedo obviamente abierto a cualquier inquietud que surjan ahora de este intercambio. Pues muchísimas gracias por completar la intervención. Le quisiera pedir a quienes han sido panelistas que sean tan amables de poner sus videos para que podamos verlos. El tiempo que originalmente se había destinado para este conversatorio pues ha concluido, pero realmente me parecería una pena que lo canceláramos sin tener alguna interacción para contestar algunas preguntas importantes. Entonces, yo les quisiera pedir a quienes están participando que por favor se queden con nosotros unos minutos más y pues también suscitar un poco de diálogo, ¿no? No solamente un monólogos, 7 monólogos, sino cuando menos una conversadita. Y entonces, esta presentación del día de hoy muestra la
manera robusta en la que los diferentes grupos de trabajo están desarrollando metodologías que nos permiten conocer la realidad. Y de alguna manera el gran elemento es cómo hacemos que este reflejo y esta información sea lo más real posible. Pero bueno, desde el punto de vista de los que toman decisiones, a veces interesan otras cosas, no solamente pues, que los grupos desarrollen las metodologías, sino que permitan, como se ha mencionado, informar para la toma de decisiones, para la identificación de problemáticas y para aportar en soluciones que transformen la realidad. Entonces, ante un planteamiento de esta naturaleza, prácticamente todos ustedes están diciendo es necesario hacer ciertos cambios. Bueno, han dicho miles. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, 1 o 2 cambios con los que deberíamos destrabar este proceso para iniciar un nuevo camino de ciudad? Yo me topo aquí con el discurso, que algunas de las cuestiones que se están hablando en este momento van un poco distinto, en una dirección distinta a lo que habíamos planteado antes. Por ejemplo, el tema de la densidad urbana o de la expansión. Voy a poner el ejemplo sencillo. Ahorita se habla la sana distancia, el distanciamiento social. Magnífica oportunidad para tener argumentos para decir la expansión urbana que teníamos era buena y deberíamos de seguirla teniendo. ¿Con qué argumentos podríamos pasar a una planeación de distancia de barrio? ¿Cómo podemos reconstruir la ciudad para reducir las necesidades de movilidad? Por ejemplo, o cómo estas intervenciones de las que estamos hablando no solamente significan poner tubos o calles o focos, sino significan transformar formas de vida. Pues bien, ¿qué podemos hacer? 1, 2 sugerencias para el cambio en la política, en la toma de decisiones. ¿Quién quiere la palabra? Si está muy difícil la pregunta, pueden levantar la mano así. Pueden levantar su mano. Exacto. Si ponen su pantalla, su video, podemos ver si alguien alza la mano. Diego, tú querías decir algo, ¿verdad? Sí, sí, Edgardo, muchas gracias. Creo que es una pregunta muy buena la que lanzas, porque de repente venimos hablando de muchas cosas al mismo tiempo, pero hay un elemento que para ONU Habitat es fundamental y es colgar de procesos de planeación a todos los actores locales. Hoy si les preguntáramos en su ciudad cuál es el modelo de ciudad, a qué aspiran en el futuro como personas que habitan en Bogotá, en Mérida, en Monterrey, en Ciudad de México, y se lo preguntáramos a 100 personas, muy probablemente las 100 dirían algo diferente. El tomador de decisiones, la persona que vive a pie, el chofer que maneja un camión y se gana la vida día a día. Es decir, no tenemos claridad de qué modelo de ciudad queremos. Y me parece que ahí el municipio, por nuestro arreglo federal actual, juega un papel fundamental. Necesita ser fortalecido desde los modelos de planeación, de los modelos de generación de información, por supuesto también desde su agenda local, pero también necesita tomar la responsabilidad de abrir un proceso de participación verdadero con toda la población que vive en sus ciudades, con los actores institucionales, con la gente de a pie, porque son ellos, son ustedes como municipio los que mejor conocen la manera en cómo la dinámica de la ciudad se lleva día a día. Entonces, me parece que el primer paso es no le tengamos miedo a la planeación participativa y no solamente veamos los procesos de participación como un requerimiento que tiene que ir ya cuando el plan de desarrollo urbano está a 2 días de publicarse, entonces lo difundimos en una página. Abramos los procesos de participación, invitemos a la gente a que entienda estos procesos, que los entiende muy bien y participe. Y el otro punto que yo pongo sobre la mesa es abramos los datos para la toma de decisiones. Permanentemente tengamos informada a la población sobre lo que está pasando, sobre nuestros presupuestos, sobre nuestros principales proyectos, sobre los cambios que están pasando en nuestra ciudad, y eso va a ser el mejor esquema de monitoreo de lo que estamos haciendo. Son 2 ideas iniciales, evidentemente habrá que después trabajar en la implementación, pero pues lo pongo sobre la mesa, ¿no? Muchas gracias por poner el reto, gracias. Complementaría, sí, Edgardo, diciendo por favor, Natalia. Diego,
quienes mejor conocen a sus ciudades son sus ciudadanos y desde ese punto de vista pensar en planeación participativa y dejar de asumir que todo depende de instituciones formales y documentos y planes que muchas veces se quedan en eso, es realmente la forma en la que tenemos que enfrentar nuestros retos urbanos. Creo que hay un tema puntual que yo traería a la mesa y que no necesariamente se puede medir o no es tan fácil, y es la cultura ciudadana y la forma en la que los habitantes de las ciudades decidimos vivir el espacio urbano e interactuar con él. Y creo que ahí hay mucho trabajo por hacer y tiene mucho que ver la educación ciudadana y lo que podamos hacer también en que entendamos mejor cómo vivir más amigablemente con nuestros espacios. Y obviamente yo no puedo irme sin decir, teniendo en cuenta que la ciudad no es independiente del ecosistema y del medio ambiente y que tenemos que empezar a entender mucho mejor cómo habitamos en un espacio natural y cómo interactuamos mucho mejor con el medio ambiente y empezamos a entender que esta crisis solo nos está preparando para algo que podría ser mucho más difícil de prever, de manejar y de controlar en el largo plazo, que es la crisis climática. Muy amable, muchas Edgardo, gracias. ¿Sí, quisiera traer a la Angélica? mesa Sí, por un par de favor. comentarios que nos están haciendo aquí en el chat, muy Por pertinentes favor. a esta discusión. Tenemos varias personas representantes de grupos, de líderes, de vecinos y organizaciones que trabajan con comunidades rurales que han estado mencionando reiterativamente en el chat esa necesidad de articular también toda esta serie de estudios, toda esta serie de herramientas y de índices con la participación ciudadana, ¿no? Nos mencionaban mucho aquí en el chat, muchas veces vienen varias organizaciones, se levanta información con nosotros y esa información no regresa. Entonces, ¿cómo mejoramos estos procesos para que las comunidades sean sujetos activos de esa información? Y eso quizás nos lleve a impulsar también una toma de decisiones desde el sector, desde la comunidad de base y no solo de las organizaciones, ¿no? Y aprovecho también para en el momento que lo consideran pertinente, poner sobre la mesa la pregunta de si la información ya está, y yo diría que aquí la senadora también nos podría ayudar mucho, pues cuáles son esos pasos que están faltando y para que realmente haya una acción correspondiente con esa información y con esas prioridades que claramente está marcando información. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar esta demanda ciudadana de ser sujetos activos en los procesos de investigación, de ser también beneficiarios de los resultados de los estudios y que finalmente también sean herramienta para que ellos gestionen su cambio? Milena, por favor. Sí, algo que ya no me dio tiempo de compartir porque me pasé del tiempo era justamente que en uno de nuestros proyectos nosotros teníamos toda esta idea de cómo la organización colectiva era una de las formas en que se podía o que más bien en que las personas en la ciudad pues enfrentaban la desigualdad, ¿no? Hicimos un proyecto para entrevistar más a fondo, en especial a algunas colonias en Iztapalapa. Y pues al llegar nos dimos cuenta que si bien la organización colectiva sí era fuerte y sí era muy relevante, pues ahí se tenía un problema muy grande aún con los efectos del sismo del 19S y cómo pues seguían viviendo estos estragos y cómo habían incluso pues aumentado la desigualdad de forma pues muy grave, ¿no? Y que a diferencia de otros estados como Oaxaca y Chiapas, que pues fueron como muy, o Puebla, que fueron muy presentes en estos sismos de septiembre, pues se tenía muy poca información de la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que esa es una forma de, al llegar con las comunidades, saber que muchas veces, si no es que la mayoría, tienes que adaptar tus procesos conforme a lo que ellos te mencionan que son las prioridades y yo creo que incluso debemos de ir un paso más hacia allá, incluirlos desde la planeación, porque creo que la adaptación hasta este momento no es suficiente. Deben de ellos, lo intenté decir hace rato, como participar también en las preguntas en que se tienen que levantar, en la información en que se tienen que levantar y así poder trabajar en conjunto y no solo como una relación tan como bilateral, sino como trabajo en equipo verdadero.
Ahí también tenían problemas solicitando mapas de grietas geológicos por lo mismo de la situación, y también pues pasaba esto que mencionaban, que algunas organizaciones iban o el gobierno iba, pero pues luego no les hacían públicos estos estudios, ¿no? Entonces las personas no saben sus casas si están en riesgo o no. Entonces creo que sí nos faltan muchísimos canales institucionales, porque va más allá de querer que las personas no se enteren. Creo que sí, gran parte es por falta de canales que permitan esta comunicación de forma formal y como una interacción constante entre ya sea autoridades y ciudadanos, o también organizaciones civiles y académicos con los mismos. Bien. Ricardo, si eres tan amable. Sí, muchas gracias. Quizá una perspectiva no tanto desde el caso mexicano, sino un poco más general del caso América Latina. Estoy completamente de acuerdo con la participación ciudadana para empezar a diseñar políticas que efectivamente sean útiles para las personas, porque son ellas mismas las que entienden y viven su día a día. Una forma de hacerlo en muchos países ha sido a partir de observatorios ciudadanos, pero al mismo tiempo aprovecho solamente un par de minutos para decir que eso es efectivamente una solución buena, pero al mismo tiempo tiene que ser manejada con una institucionalidad complementaria. El hecho de dar esa voz y de buscar esa articulación a partir de la ciudadanía me parece lo acertado, y eso va a generar demandas seguramente legítimas, pero al mismo tiempo tiene que haber una capacidad de respuesta por parte de las autoridades con quienes se está interactuando. Entonces hay que fortalecer la capacidad de acción de los municipios, hay que obviamente otorgar tanto recursos administrativos, financieros, de planificación, etcétera, a algunos municipios. En general, yo creo que de la mano con esas demandas que se van generando, una fortaleza institucional a diferentes niveles subnacionales podría ser una combinación fructífera en ese sentido. Muchas gracias. Angélica, ¿tú tienes de casualidad de las preguntas del público alguna más que quisieras traer a la mesa? Pues la otra pregunta reiterativa en diferentes redacciones es: tenemos la información, múltiples metodologías, y esta información nos da una claridad de dónde deberíamos concentrar esfuerzos. Entonces, ¿cuáles deberían ser los siguientes pasos para que realmente esta información esté dentro de las políticas públicas y se vea traducida pues en la obra pública y en los hechos concretos en las diferentes ciudades? Creo que esta es una preocupación muy legítima, ¿no? De cómo utilizar de manera adecuada el conocimiento y la información para la toma de decisiones, y que seguramente debe de ser un componente importante para el diseño de la política pública, y que finalmente se trata de transformar, de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que hay una preocupación también, y es una cuestión importante, de cómo establecer estas conexiones. Alguno de los aquí panelistas habló de la relevancia de las relaciones, de las conexiones, de conectar cosas, ¿no? Y entre esas grandes conexiones, creo que encontramos que en cada uno de estos procesos hacen falta a lo mejor eslabones de conexión que permitan un flujo más continuo y que haya una lógica de respuesta a la evidencia de los datos. Ricardo creo que quiere comentar algo. Sí, nuevamente muchas gracias y perdón por tomar la palabra otra vez, pero efectivamente yo creo que no hay una respuesta unívoca, porque obviamente son problemas muy diferentes a los cuales los diferentes índices van a dar diferentes respuestas. Solamente me voy a limitar a dar un ejemplo. En el caso de los índices de pobreza o de vulnerabilidad que hemos estado utilizando, algunos países, por ejemplo, han podido identificar segmentos de la población que por características de informalidad eran, digamos, los primeros en línea a perder sus puestos de trabajo. Pero obviamente, ¿y cuál ha sido la respuesta de muchos gobiernos? Pues otorgar, digamos, créditos preferenciales o bastante blandos, digamos. Ahora, por un lado, eso permite planificar qué tanto dinero hay que presupuestar para ese tipo de rescates, para negocios, digamos, bastante efímeros, pero al mismo tiempo no es cuestión solamente de otorgar ese dinero y de olvidarnos de lo que implica un riesgo financiero, ya volviéndome a poner un poco el gorro de economista. No se trata de excluir a esas personas, más bien son las primeras a las que hay que ayudar, pero el problema es que hay que gestionar ese riesgo de una manera adecuada,
para poder transferirlo a través de sistemas financieros a partir de una gestión de riesgo, digamos, de segundo piso, etcétera, y tener garantes que obviamente esas personas por características estructurales no pueden presentar, etcétera. Entonces, darles el dinero, pero gestionar ese fondo sin transferirlo a los ahorristas. ¿A qué me refiero con eso? Hay toda una gestión de política pública financiera, por ejemplo, basada en primer lugar, cuánto dinero se necesita para restablecer e impedir que esos negocios tan frágiles desaparezcan, llevando a la pobreza a un montón de gente, por ejemplo. Entonces, esa me parece una forma en la cual, por lo menos una arista de este problema tan complicado que se tiene, sí, efectivamente, tiene una articulación con la política. Pues, muchas gracias, Ricardo. Yo creo que por la hora debemos ya de ir cerrando. Mónica, ¿tú querías decir alguna cosa? ¿Te molestaría si solo tuvieras un minuto? Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, como para complementar lo que dice Ricardo, el trabajo con hacedores de política, nosotros desde la academia muchas veces publicamos y generamos muchos datos. El problema es que tantos datos a veces son confusos, entonces hay datos que dan las prioridades, que A y B es la prioridad, los otros datos dicen que C y D es la prioridad, y en un hacedor de política que tiene unos recursos escasos, pues esto se vuelve demasiado data y demasiado complejo de saber cuáles son las realidades y cuáles son las prioridades. Entonces yo creo que una de las formas que nosotros siempre intentamos de que nuestros índices le den información a los hacedores de política es sentarnos a hablar con ellos, explicarles los índices, pero también aterrizar esto a la realidad, de que hay una bolsa de dinero que es escasa, hay que priorizar y que si le damos 10.000 prioridades, pues es muy difícil para ellos. Entonces creo que el siguiente paso para que esto, la cantidad de datos y información que nosotros producimos se vuelva política pública, es tener una conversación constante con los hacedores de política y siempre hacer un policy engagement, que ellos estén dentro como parte fundamental de nuestra producción de datos, y no sea simplemente nosotros produciendo datos, diciendo prioridades, pero no aterrizaba a las realidades políticas y económicas que tiene un país y una persona que toma decisiones. Entonces creo que eso es una parte fundamental para hacer el siguiente paso de pasar de los datos a la acción. Muchísimas gracias. Ética, transparencia, sensibilidad, parece que son algunos de los comentarios. Y yo creo que hay que darle las gracias a todos y me gustaría darle la voz a Angélica, que ella empezó este conversatorio para que nos despida y que le dé las gracias a todos quienes han estado participando. Angélica, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Edgardo, por esta moderación de este panel. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a cada una de las presentaciones y fuertes mensajes que dejaron aquí sobre la mesa. También muchas gracias, senadora, por estar aquí atenta y llevar también esta información al Senado, desde el cual se están proponiendo muchas iniciativas que nos ayuden en esta materia. Y básicamente, pues con este panel cerramos nuestra semana de ciudades. Todas las participaciones, presentaciones, diálogos, discusiones, las ideas que nos están haciendo llegar también los participantes por medio de los chats o en redes sociales, están siendo analizadas y se están incorporando en un documento final que se entregará al final de toda la iniciativa de Revolución Sostenible, que son las líneas de acción para la Revolución Sostenible, para cada una de las semanas temáticas que estamos teniendo. Y entonces, pues finalizo invitándolos a la próxima semana, del 22 al 26 de junio, a la Semana de la Movilidad. Tendremos 7 eventos durante el martes, el miércoles, el jueves, y principalmente aquí destacar el panel inaugural, que es el camino hacia la nueva normalidad y enfrentar ese reto de analizar la problemática, cuáles son esas soluciones que se pueden dar para atender, superar la pandemia y al mismo tiempo mejorar las condiciones de accesibilidad que existe hoy en el sistema de movilidad. Y también, muy interesante, tendremos el miércoles en la tarde una jornada de financiamiento sostenible. Son 2 sesiones dedicadas a este tema, puesto que, como ya lo habrán visto en diferentes paneles y escenarios de movilidad, los sistemas de transporte público de América Latina están en quiebra, derivado de los impactos de la pandemia. Entonces sí es muy importante avanzar en este tema y será un diálogo multiactor en el que estarán presentes personas del sector transporte, de operadores del transporte, autoridades, equipos financieros, Hacienda, de México y diferentes países, avanzando en la estructuración de estas soluciones, incentivos y mecanismos que ayuden a
que el sistema de movilidad pueda ser viable. Entre otros temas muy importantes como movilidad incluyente y género, la gestión de la oferta y de la demanda, la movilidad salubre y segura, entre otros de los temas. Entonces los invitamos a estar consultando en nuestras redes todos los paneles. Aquí tengo un chiquito. Los invitamos cordialmente a que estén participando en todos estos paneles, y esperamos aquí también contar con diferentes y múltiples comentarios y soluciones. Muchas gracias.